esta hermosa tarde. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y qué gusto recibirlos en esta tarde y poder empezar el año en casa, ¿verdad? Poder empezar el año adorando al Señor, cantándole al Señor. Y yo sé que ya le dieron la bienvenida a las personas que nos visitan, pero siempre me gusta recordarles que son bienvenidos. Si tú vienes por primera vez, siéntete en casa, siéntete en familia, y el deseo de nuestro corazón es que te encuentres con el amor de Dios a través de su palabra y también a través del abrazo de la iglesia. Así que feliz año a todos. Qué alegría que ya estamos en un nuevo año y saber que la fidelidad de Dios estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Y estamos bien contentos, como lo decía ahorita Pau, porque iniciamos una nueva serie y esta nueva serie trata sobre la carta a los hebreos y es una carta larga, 13 capítulos. Si tú tienes más de 6 meses en la iglesia, sabes que acostumbramos predicar por series, y muchas veces las series de una carta, por ejemplo, que tiene 6 capítulos, nos lleva casi 4 o 5 meses, o sea, entre 17 y 18 predicaciones. Así que la carta a los hebreos va a ser algo que quizá nos dure todo el año, pero estamos pensando que la vamos a dividir por periodos del año porque quizás esté muy larga, pero no tenemos prisa. Creemos que la palabra de Dios es el alimento que nuestra alma necesita y que mientras mejor la estudiemos y mejor la entendamos, es más saludable para nosotros. O sea, no estamos bajo un programa donde tenemos que rápido terminar, sino queremos escudriñar con atención la palabra de Dios y enseñarla fielmente. Yo creo que eso lleva su tiempo. Así que si nos aventamos todo el 2025 estudiando hebreos, gloria a Dios, ¿sí? Así que no te preocupes por eso. Más bien vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón que se deleite en la palabra, ¿sí? Que podamos apreciar lo que Dios quiere enseñarnos a todos. Y bien, vamos a iniciar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestra mente, para poder ver su palabra. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos. Es un privilegio, Señor, es un honor para nosotros reunirnos como iglesia y poder saber que tú estás aquí en medio de nosotros y tú haces toda la diferencia. Padre, hoy te pedimos, te rogamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, que al estar enseñando tu palabra, Señor, nosotros seamos cautivados por ti, seamos, Señor, enamorados, encendidos por tu amor, Señor, a través de la obra de tu palabra en nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy que iniciamos una serie, puedo descansar y confiar que eres tú quien lleva la dirección de esta iglesia, Señor, porque es tuya, te pertenece a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero darte una pero muy breve introducción sobre la carta a los hebreos. No es nuestra intención hacer un estudio exhaustivo de lo que de alguna manera podemos conocer históricamente sobre la carta. Más bien el contenido es lo que queremos pasar tiempo ahí, pero sí vale la pena que escuchemos un poquito en dónde está situada esta carta, hacia quién iba dirigida, porque eso nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a estar estudiando. Bueno, principalmente debes de saber que esta carta es una de esas cartas en la Biblia que no se conoce el autor. Se ha hecho hipotéticamente durante los años algunas observaciones sobre quién pudo haber sido el escritor de esta carta. El primero de ellos fue Pablo, ¿sí? En los primeros siglos de la vida cristiana, de la iglesia primitiva, se creía que era Pablo el escritor de esta carta, porque la persona que escribió esto era una persona que tenía mucho conocimiento, ¿sí? Tenía mucho conocimiento acerca del Antiguo Testamento, de las leyes judías y hebreas, y de alguna manera por obra de Dios pudo tomar esta información, esta revelación del Antiguo Testamento y trasladarlo a la época o a la vida de Cristo, ¿sí? El escritor de Hebreos es alguien, es un autor que por la gracia de Dios pudo interpretar el Antiguo Testamento correctamente a la luz de Jesús. De hecho, esa es la manera correcta. Yo les decía en la mañana que sobre todo al iniciar el año tenemos esta bonita y correcta deseo de iniciar a estudiar la Biblia desde el principio, desde Génesis. Pero Génesis tiene 50 capítulos. Y si tú tienes poco tiempo en el cristianismo, poco tiempo de haber conocido a Jesús, y empiezas a leer Génesis 1, está bien, fine,
porque estás leyendo la creación, ¿sí? Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 inclusive relata la creación y la caída del hombre. Pero a partir del capítulo 4, 5, 6 empieza a cambiar. Empieza ya a hablarnos acerca de ciertos personajes de la descendencia de Adán y como que mucha gente empieza a perder interés porque de repente viene una genealogía de Adán y empiezan a ver algunos acontecimientos como en el capítulo 6, el diluvio, etcétera, y de repente entramos a ciertos libros después de Génesis que son poco entendibles para nosotros, que no tenemos la cultura hebrea y mucha gente pierde el interés de seguir leyendo la Biblia. Pero ahí te va este tip. Nosotros primero tenemos que tener un conocimiento del Nuevo Testamento, de la revelación de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Jesús, para poder ir al Antiguo Testamento y entonces interpretarlo desde el Nuevo al Antiguo y no al revés. O sea, no ir al Antiguo y tratar de interpretar el Nuevo Testamento. Ese es un error que muchas veces cometemos. Necesitamos conocer cuál es nuestra identidad y cuál es la identidad de nuestro Dios para entonces ir al Antiguo Testamento y entender mucho mejor todo lo que dice ahí en estos libros acerca de los sacrificios, acerca de los altares, acerca de las ofrendas, acerca de los becerros que se mataban, acerca del templo, el tabernáculo, todas esas cosas, inclusive las genealogías, todo tiene un porqué. Te aseguro, y por lo que la misma Biblia dice, que no hay una coma, un tilde, una jota que esté de más en la Biblia. Todo importa y todo está ahí con la intención de revelarnos a Cristo y el plan de Dios para la humanidad. Pero necesitamos interpretarlo y conocerlo, conociendo el Nuevo Testamento y entonces siguiendo seguramente al Antiguo Testamento. Entonces el escritor de esta carta sabía hacer muy bien eso. Por eso primero pensaron que era Pablo. Definitivamente Pablo tiene esa capacidad dada por Dios, esa gracia para explicar, para enseñar. Pero hay un problema. En esta carta nunca hay un saludo como Pablo habitualmente lo hace en sus cartas. La manera en la que está escrita está en un estilo distinto al que Pablo escribía. Pablo siempre ponía algún testimonio, algún saludo especial, algún dato que daba luz a que realmente era Pablo el autor. Y aquí no tenemos nada de eso. Algunos han creído que fue Bernabé, que era amigo de Pablo. En Hechos vemos que Bernabé fue un evangelista también junto con Pablo y que Dios hizo grandes cosas a través de Bernabé. Otros han pensado que fue Lucas, etcétera, y a través de los años se han pensado que fueron diferentes autores, pero lo que no nos queda duda, que el autor original de esta carta fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta carta es rica, pero rica en contenido doctrinal, teológico. Créeme que si por la gracia de Dios logramos entender Hebreos, créeme que vamos a poder entender un montón de cosas del Antiguo Testamento y eso va a ser muy saludable para nuestras almas. Así que yo te animo a que te prepares en esta serie, que leas en casa los capítulos, que subrayes aquellas cosas que no entiendes y que vayamos poco a poco descubriendo a la luz de la palabra la voluntad de Dios para nosotros expresada en Hebreos. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hoy vamos a estudiar solamente 3 versículos. ¿Ok? Hebreos 1, versículo 1. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, dividí hoy el sermón en 2 partes. La primera, vamos a observar cómo es que Dios nos habla a través del Hijo y por qué. Y la segunda, vamos a ver 7 características de la identidad del Hijo de Jesús, del por qué Él es mejor que todo y que todos. Esas 7 cosas las vamos a ver en estos 3 versos que acabamos de leer. Primeramente, hermanos, quiero recordarte lo que te dije hace un momento. Esta carta fue escrita y inspirada. El escritor no sabemos, pero la inspiración sabemos que fue el Espíritu Santo. Teniendo esto como referencia y como base y en esa confianza,
nos vamos a dar cuenta que el escritor se introduce inmediatamente sin ningún saludo diciendo que Dios, ¿sí?, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Y la realidad es que si vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios siempre ha estado hablando a la humanidad. Si tú vas al Génesis te das cuenta que en el relato de la creación puedes ver el poder de Dios, la imaginación de Dios, el propósito de Dios. Puedes ver cómo el plan de Dios va desarrollándose para la humanidad. Avanzamos en el relato bíblico y llegamos a los libros como Éxodo o Levítico y nos damos cuenta cómo Dios hace un pueblo para sí mismo y cómo Dios levanta un hombre llamado Moisés, al cual Dios le hablaba en un monte y le daba su voluntad, y luego Moisés era el vocero ante el pueblo. Dios siempre ha estado hablando, pero después Dios a través de los años levanta a hombres que son llamados los profetas. Y estos hombres, aunque eran hombres devotos a Dios y hombres que amaron a Dios, estos hombres tenían sus limitaciones. Ellos profetizaron fragmentadamente la obra de Dios y la revelación de Dios. Es más, ellos ni siquiera sabían de lo que estaban realmente hablando. Ellos no sabían el nombre del Mesías, ni sabían exactamente en qué día iban a ser, ni cómo iban a ser. Si tú estuviste en la serie pasada, estuvimos analizando justamente algunas profecías que hablaban del nacimiento de Jesús. Y estos profetas, sobre todo Isaías, hablaron que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén. Otro profeta dijo, pero ellos no sabían exactamente de quién estaban hablando. Solamente fueron instrumentos de Dios para comunicar eso al pueblo, a la nación de Israel, y en este caso a nosotros. Pero sus profecías eran fragmentadas, eran seccionadas, y ellos no sabían realmente de lo que estaban hablando. Pero en este primer capítulo y en estos primeros versos se nos muestra la identidad de Jesús y se nos muestra cómo Jesús no solamente es el mejor mensajero, sino es el mensaje mismo de Dios. Él es la revelación perfecta de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es la revelación perfecta de Dios. Sí, Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado. Dios les habló a los padres de Israel a través de los profetas, pero ya no es necesario eso. Ahora a través del Hijo es como Dios ha hablado a nosotros. A través de la llegada de Jesús, de la obra de Jesús, es que Dios nos está hablando a los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? En un mundo donde todos afirman tener la verdad, en un mundo donde cada 15 minutos nace una nueva secta, una nueva religión, qué importante es saber y reconocer que la única manera de conocer al Dios verdadero es por medio de su revelación perfecta, el cual es Cristo, el cual es Jesús. Y vamos a estar viendo en esta serie que este mensajero y este mensaje es mejor que todo lo que existe, que todo lo que hay. Así que vamos a ir a ver estas 7 características de la identidad de Jesús. Fíjate bien, en el versículo 2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esta es la primera característica de la identidad de Jesús. Jesús es el heredero de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el dueño de todo lo que existe. Todo le pertenece a Jesús. No hay cosa creada en este mundo que no le pertenezca a Jesús, porque el Padre lo hizo a él heredero de todas las cosas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? Mira, la lucha de nosotros los hombres, hablando en género humano, es perseguir aquellas cosas que pensamos que nos van a dar felicidad, ¿sí o no? Por eso nos levantamos en la mañana, los lunes, así todos despeinados como Jorge Falcón, ¿verdad? Para iniciar nuestra rutina, empezar a trabajar, perseguir lo que tenemos que perseguir para alimentar a nuestras familias, siempre con deseos y sueños en nuestros corazones de que nos vaya mejor, de tener mejores cosas.
etcétera, etcétera. Y sobre todo ahora que arranca el año, todo el mundo hacemos planes y proyectos, ¿sí? Pero qué irónico es que podemos pasarnos la vida persiguiendo las cosas y no persiguiendo a aquel que es el dueño de todas las cosas. Qué desgastante es vivir una vida tratando de ser feliz con las cosas que tenemos o estar en amargura por las cosas que no tenemos, cuando la revelación de nuestro Creador, de Dios, es que Cristo es el dueño de todo. Ahora, qué maravilloso es esto. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo lo que tu alma realmente necesita, lo tienes en Cristo Jesús. Todo lo demás es arena. Todo lo demás es un espejismo que el mundo nos ofrece. Cosas que parecen ser, pero realmente no lo son. Son espejismos. Jesús es real. Él es el heredero de todas las cosas. A Él le pertenece todo. Y si tú vienes a Él y conoces a Dios por este único camino que es Jesús, hermanos, tú lo tendrás todo. Jesús es la fuente de agua de vida eterna. Jesús es lo único que puede traer gozo verdadero a tu vida, plenitud verdadera a tu vida. Jesús se atrevió a decir esto en los evangelios: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las demás cosas, les van a ser añadidas a su vida. Qué maravilloso es estar pleno en Dios. Y esa es una lección y un recordatorio para la iglesia. Iglesia, el mundo este año te ofrece que en este 2025 tú vas a ser feliz si tienes esto, esto, esto y esto. Si se resuelve en tu vida esto, esto, esto y esto. Pero la Biblia dice que si tienes a Jesús, tú estás completo en Él. Tu alma puede estar satisfecha. Jesús es el dueño de todas las cosas. Puedes recordárselo a tu corazón hoy. Puedes recordárselo hoy a tu alma. Nuestra alma lo necesita recordar todos los días. Porque todos los días, es más, iba a decir al levantarnos, pero a veces en la noche todavía estamos maquinando en nuestra mente cómo hacerle para ser felices. O pensando en aquellas cosas que no tenemos y que si las tuviéramos seríamos felices. Pero qué sano es para nuestra vida que hoy el Espíritu de Dios nos recuerde que Jesús es el dueño de todo lo que existe. Él es el heredero de todas las cosas. La segunda cosa que vemos aquí, dice el versículo: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús no solamente es el dueño, Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el que dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Si vamos al relato de Génesis, Jesús fue el que dijo: la tierra produzca seres vivientes, y la tierra produjo. La tierra produzca plantas y todo árbol que trae semilla, y la tierra obedeció. Jesús fue quien dijo: el agua produzca seres vivientes, y nacieron los peces. Jesús es el que creó todas las cosas. Ve conmigo a Colosenses capítulo 1 rápidamente. Y ahora sí veamos lo que Pablo dijo acerca de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Pablo dijo estas palabras: porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. O sea, todo lo que tú ves en el cielo, inclusive los astros como los planetas, las estrellas, Jesús las creó. Él es el creador del universo. Sabes, a veces hablamos mucho de esto, de Dios como creador, pero no nos detenemos a meditar lo asombroso que es esto. Que el Dios que te tiene a ti y a mí, el Dios que se ha revelado a nuestras vidas, es el creador de todas las cosas. No solo lo que está en el cielo, dice aquí, sino lo que está en la tierra. Todo lo que tiene vida en esta tierra fue creado por nuestro Señor. Dice Pablo también: visibles e invisibles. O sea, el reino de lo material, como ya lo vimos, fue creado por Jesús, pero el reino de lo inmaterial también fue creado por Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de recordar que el reino invisible fue primero que el reino visible. Esto Hebreos también hasta el capítulo 11 nos habla de esto. O sea, primero fue creado
los ángeles y todos los seres angelicales y celestiales, y después fuimos creados nosotros y la tierra. A veces se nos olvida eso. El mundo espiritual es más real inclusive que el mundo natural. ¿Y quién creó todas esas legiones de ángeles? ¿Quién creó a los serafines, a los querubines? Jesús. Dios mismo lo creó. Qué maravilloso eso. Sean cosas visibles o invisibles, todo fue creado por nuestro Señor. Y Pablo añade aquí, sean tronos o dominios. Las escrituras nos hablan de un orden jerárquico, inclusive en el reino de luz, pero también en el reino de las tinieblas. Efesios capítulo 6 habla de poderes espirituales de las tinieblas, gobernadores, ¿sí? Huestes de maldad. Pero también la Biblia nos habla de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines y de los querubines. Es una realidad que hay un orden jerárquico en el mundo espiritual y en el mundo angelical. Y por más fuertes que sean esos ángeles o demonios, te tengo una noticia: Jesús los creó con su poder. Así que no hay nadie que le pueda hacer frente a nuestro Señor. Por eso Pablo se encarga minuciosamente de describir, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo opera y todo trabaja para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo entendamos o no lo entendamos, lo veamos o no lo podamos ver. Si este mundo existe, si el mundo espiritual existe, es por Él y para Él, hermanos. Con este Dios estamos tratando. Este Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Vuelvo a repetirte, ¿quieres conocer realmente a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Regresando a Hebreos, el escritor también dice que Jesús no solamente es el heredero o el creador de todas las cosas. Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué significa que Jesús sea el resplandor de la gloria del Padre o de la gloria de Dios? Observa esto, Jesús no refleja la gloria de Dios, Él es la gloria de Dios. La iglesia refleja la gloria de Dios, ¿sí? Nuestra vida en Cristo, a través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, reflejamos a Cristo, reflejamos a Dios. Somos los embajadores de Cristo en esta tierra. Pero Cristo, hermanos, Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Ahora, esta palabra gloria quizás no es una palabra muy familiar para nosotros. La usamos mucho, pero de repente no nos detenemos a meditar qué significa esto de la gloria de Dios. Y la gloria tiene que ver con un destello del poder de Dios, de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hacía alguna aparición, por ejemplo, en el monte solamente había rayos y truenos, pero mostraban la gloria de Dios. O cuando Moisés le pidió a Dios que viera su rostro, su gloria, Dios solamente le permitió ver las espaldas, pero era una luz muy incandescente, ¿sí? Que reflejaba de alguna manera el poder, la autoridad, la deidad de Dios. Y Jesús, hermanos, Él es el resplandor de su gloria. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, dijo, somos uno. Ojo con esto, Él no dijo, yo y el Padre somos la misma persona. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Así como en el matrimonio, yo y mi esposa somos una sola carne, pero Vero no soy yo ni yo soy Vero. Somos uno, estamos tan unidos en una unidad que el Señor nos unió en una sola carne, pero somos dos personas. Nosotros creemos en la Trinidad divina, en un Dios trino, que son uno solo en esencia y en naturaleza, pero son tres personas distintas. Y de la misma manera, el Padre y el Hijo son uno en esencia, son uno en naturaleza, pero son dos personas distintas. Pero el que ha visto a Jesús,
ha visto al Padre. Jesús vino a eso justamente. Jesús vino a mostrarnos a este Dios que era invisible, vino a hacerlo visible. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Tienes que mirar a Cristo. ¿Quieres saber lo paciente, lo amoroso, lo misericordioso que es Dios? Tienes que voltear a ver a Jesucristo en las Escrituras. Tienes que voltear a ver la cruz y darte cuenta que Jesucristo vino realmente a mostrarnos el carácter del Padre. Sería imposible realmente conocer a Dios sin Cristo, porque Cristo y el Padre son uno solo. Te vuelvo a repetir, ¿quieres realmente conocer a Dios? En un mundo donde hay tanto relativismo y donde todos dicen tener alguna comunión con Dios o algún Dios, hoy el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra que la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él, del heredero, del creador, del resplandor de su gloria. Pero también dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza. No solamente irradia la gloria de Dios, sino que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. ¿Qué significa esto? Que Jesús no es un Dios, Jesús es Dios. Jesús no es un semidios, un Dios inferior. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Miren, en la mañana, y lo digo con mucho respeto, cuando estaba sacando mi carro, como a 2, 3 casas estaban unos testigos de Jehová tocándonos. Y cuando yo iba sacando el carro dije, que se me acerquen ahorita que lo traigo así, mira, Hebreos 1, que se me acerquen para... Y no, pues no alcanzaron a llegar, se entretuvieron ahí, pero cuando iba pasando el carro casi les digo, Hebreos 1 del 1 al 3. Porque es tan claro, hermanos. Jesucristo no es un Dios inferior. Jesucristo no es solo un profeta. Jesucristo no es solo un maestro. Jesucristo no solamente fue un buen hombre. Jesucristo es Dios. Él es la expresión, fíjate esta palabra, exacta, no parecida, a medias, 99%. Es la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es Dios hecho hombre, la representación perfecta del Padre en la tierra. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero también sigue diciendo el escritor, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Qué significa que todas las cosas? Bueno, como ya vimos que todas las cosas fueron creadas por Él, lo que está diciendo ahora el autor es que no solamente Él tiene el poder creador como creador, sino que todo lo que existe en este universo está sostenido por su autoridad. Así como Él dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Así es como Él le ordena al sol no explotar para quemarnos. Así es como Él le ordena a la tierra que gire exactamente en su eje y alrededor del sol, y no se salga de su órbita, ni se aleje lo suficiente para congelarnos, ni se acerque lo suficiente para quemarnos. Así es como Él ordena a las estrellas que quizá pasen cerca de nuestro planeta, pero que no se estrellen con nuestro planeta. Todo, hermanos, está sostenido por su poder, por su autoridad. Ahora quizá alguien pueda decir, eso teológicamente se escucha muy bien, pastor, pero ¿de qué me sirve a mí eso mañana lunes que entro a trabajar? Es más, ahorita que me subo al carro y que tenía una discusión con mi esposa a medias porque ya llegamos y nos vieron los hermanos. ¿Cómo me sirve mañana que tengo que pagar el recibo de la luz y me llegó un chorro porque prendí el calentón? O sea, ¿cómo aplica en mi vida? Hermanos, no pasa nada en tu vida que no sea la voluntad de Dios. Si tú le perteneces al Señor, todo se sostiene con el poder de su palabra. Todo está sostenido por su poder. Él es todopoderoso. Él es el creador. Él crea amor donde no hay. Él crea unidad donde no hay. Él crea, hermanos, donde no hay, donde no existe. Él crea. A ese Dios nos estamos acercando. A ese es el Señor que tú puedes venir
rogarle y pedirle y saber que Él responde. Él ha dicho, clama a mí, yo te voy a responder. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. A veces se nos olvida. Pero el quién es Jesús es la pregunta más importante que tú te debes de hacer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuál es la identidad de Jesús que tú tienes revelada en tu mente y en tu corazón? Porque a la luz de eso tú vas a vivir. A la luz de eso tú vas a orar. A la luz de eso tú vas a adorar. A la luz de eso tú vas a tomar decisiones. Y qué bueno que Dios en su soberana voluntad nos permitió empezar el año hablando de quién es Jesús. Jesús sustenta todo, todo obedece a su voz, todo depende de Él. Nada lo toma por sorpresa. Él tiene toda la autoridad. Fíjate lo último, la séptima característica que dice Hebreos en estos primeros versículos. Dice, hay dos más. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, dice. Jesús no solamente sostiene todas las cosas con su poder, Jesús es el Salvador de la humanidad. O sea, Él no solamente vino a revelarnos a Dios, como el escritor se introduce, ahora nos habla a través del Hijo. Él es la revelación perfecta del Padre. Jesús no solamente viene a eso, no solamente viene a revelar quién es Dios. Jesús viene a reconciliarnos con Dios. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados, es la ofrenda por nuestros pecados. Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. ¿Cómo? En la cruz del Calvario, muriendo en tu lugar y en mi lugar. Y no debemos recordar eso. Mira, todas las religiones del mundo hablan de un comportamiento que tienes que guardar para entrar al Valhalla, para entrar al cielo, al paraíso o a como le llamen en la religión. Solo el cristianismo te habla de que el Dios del cristiano murió y tomó el lugar del pecador para que esa persona pueda entrar al cielo, no por sus obras, no por sus buenas acciones, sino por la obra de su Dios en el Calvario. Y ese es el evangelio. Y es un mensaje totalmente distinto a todos los demás. Y me encanta cómo el escritor de Hebreos dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, qué gozo produce en el alma saber que nuestro corazón ha sido purificado del pecado, no por lo santo que nosotros somos, ni por lo poderosos que nosotros somos o lo digno que somos, sino porque Jesús, el sacrificio perfecto, el hombre que nunca pecó, murió en nuestro lugar. Y su sangre es tan poderosa, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino como lo dice esta carta más adelante, purificar nuestras conciencias. ¿Sabes qué significa eso? Mira, muchas veces decimos creer en el perdón de Dios. Cuando nos sabemos pecadores, venimos y pedimos perdón, pero muchas veces decimos creer en el perdón de Dios, pero nuestra conciencia nos sigue acusando. Y no nos deja levantarnos, no nos deja disfrutar de la libertad y de la nueva vida que tenemos en Jesús. Porque aún en nuestra conciencia decimos, es que yo hice esto, es que yo soy esto. Pero la sangre de Jesús tiene tal poder que no solamente perdona los pecados y purifica los corazones, sino que también limpia nuestras conciencias de todas esas obras malas que hicimos. ¿Sabes por qué? Porque esa sangre que Él derramó en la cruz anticipó los pecados que aún ni siquiera habías cometido. Y los pecados que tú y yo aún no cometemos, aún esos pecados el Señor fue por ellos a la cruz y los condenó en su carne, los condenó en su cuerpo. Así de poderosa es la obra de Jesús. Y entendemos a la luz de las Escrituras que esta vida ya no se trata de nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Ya no vivimos para nosotros, ni vivimos desde nuestra fuerza o desde nuestra capacidad, sino hemos recibido una nueva naturaleza, la vida de Cristo dentro de nosotros. Y aunque nuestro caminar no es perfecto, la obra que Él inició ha prometido perfeccionarla.
Y esa es la vida del creyente, luchando contra el pecado, pero reconociendo la victoria de su Señor en su vida. Reconociendo que Cristo pagó por sus pecados, por sus errores en la cruz del Calvario. ¿O a poco este 2024 tú te la llevaste así hacia arriba todos los días? Te sentiste al máximo todos los días. Hermano, a veces andamos pateando el bote, es la verdad. No es que nomás yo los vea, yo también a veces ando así. Soy humano. Y como dijo un artista, y cometo errores. Soy de carne y hueso como todos ustedes, hermanos. Somos iguales. Somos pecadores perdonados. Pero la realidad es que aunque Cristo ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Él, muchas veces en nuestras emociones y en nuestras conciencias, como decía hace un momento, no nos sentimos ni nos vemos como tales. Y la obra del Espíritu Santo al renovar nuestra mente es hacernos entender que no se trata ni de lo que tú piensas que es, sino de lo que la Biblia dice. Y no se trata de cómo tú te sientas que es, sino de lo que Cristo ha hecho y ha dicho sobre nosotros. Por eso Pablo expresó en Romanos capítulo 8: aún en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y eso es en lo que nuestra mente debe estar centrada, en la victoria de Cristo, en la obra de Cristo, en quién es Jesús. Ciertamente este 2025 van a venir situaciones, tienen que venir, como lo dije el domingo pasado, tienen que venir. Es necesario que nuestra fe sea probada, es necesario que atravesemos adversidades. Es la manera en la que crecemos, es la manera en la que vamos a evidenciar nuestra fe y dónde estamos parados. Es necesario. No debemos de temer a eso. Con o sin Cristo, la vida pasa por procesos muy difíciles. Pero qué diferente es cuando sufrimos con propósito y con el consuelo y el poder de Dios de nuestro lado. Es muy diferente. Pero en medio de estas adversidades, en medio de estas pruebas, debemos de reconocer y recordar que nuestro Señor pagó absolutamente todo lo que debíamos, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira, yo te animo a que no te pierdas ninguno de estos sermones, porque en la carta a los Hebreos hay muchos versos que son como que confusos para algunos, donde habla de condenación. Textos que aparentemente afirman que es posible que tu salvación se pierda. Pero de verdad, hermano, te lo digo, no te pierdas ninguno de estos versos que vamos a estar leyendo y estudiando, porque a la luz de toda la carta de los Hebreos vamos a darnos cuenta que Cristo como nuestro sumo sacerdote, Cristo como un mejor pacto, Cristo como una mejor sangre de pacto, los que estamos en Él, es imposible que seamos arrebatados de sus manos. Pero esto es algo que debemos ir paso a paso, lento, para que podamos ir entendiendo todo esto. La última característica, ahora sí, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿cómo llevó Cristo la purificación de nuestros pecados? Según Filipenses capítulo 2, Él se humilló hasta lo más vil, tomó una forma humana y una forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió como un ladrón en una cruz. Pero estaba profetizado en Isaías 53 que su sepultura iba a ser con los ricos. O sea, iban a sepultar su cuerpo en una tumba que para ese entonces solamente los ricos tenían una tumba así. Algunos hombres pidieron el cuerpo, lo llevaron a ese lugar y ahí dejaron reposar su cuerpo. Pero al tercer día la tumba se tuvo que abrir, porque la muerte no lo pudo retener. Él se levantó con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, al pecado y al infierno, victorioso. Y dice aquí el escritor de Hebreos: el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él estuvo resucitado 40 días enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Qué les habrá enseñado en ese discipulado intensivo de 40 días? ¿No te hubiera encantado estar ahí? Imagínate, o sea, ya es Cristo resucitado, dándoles las últimas cosas que ellos iban a necesitar. Yo creo que Jesús les enseñó
acerca de Él en las Escrituras, en los Salmos, en los profetas. ¿Por qué digo esto? Si tú vas al capítulo 2 de Hechos, cuando hay el primer sermón dado por Pedro, Pedro se levanta y le dice: varones, hermanos judíos, esto que ustedes ven no es que estos hombres estén borrachos, son las 3 de la tarde, no están borrachos. Lo que está pasando, dice Pedro, es lo que describió el profeta hasta atrás, Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, profetizarán. Así que estos hombres no están borrachos. Es la promesa de Dios en Joel, o sea, cientos de años atrás. ¿Quién le dijo eso a Pedro? Si Pedro era un pescador, no letrado. El Señor lo discipuló. Pedro estuvo ahí en el discipulado intensivo y obviamente lleno del Espíritu Santo, con el entendimiento. El Señor les abrió el entendimiento y pudieron ver a Jesús en las Escrituras. Y luego más adelante, Pedro también les habla acerca de que esta promesa también es para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Pedro usa los salmos, el Salmo 22, para describir los sufrimientos del Mesías. ¿Quién le dijo eso a Pedro? El Señor lo discipuló. ¿Y sabes qué sigue siendo Jesús hoy a través de su palabra? Discipulando a su pueblo, dándole entendimiento para que pueda ver la belleza del Evangelio. Y como Cristo está en todo lugar en las Escrituras, ahí está el Señor resplandeciendo. Ahí está el Señor instruyéndonos. Pero qué maravilloso culmina este verso diciendo que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque en Hechos capítulo 1 dice la Biblia que después de esos 40 días el Señor ascendió a los cielos y mucha gente lo vio ascender. O sea, no creas que se desapareció ya, no. Hechos capítulo 1 dice que lo fueron viendo cómo iba ascendiendo. Y fue tan la admiración de ver esto que unos ángeles que estaban por ahí se acercaron a los discípulos y dijeron: hey, no se preocupen, así como lo ven subir, un día va a bajar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se fue como un perdedor. Él se fue victorioso, sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué es eso? Es el centro del control del universo. El lugar más alto que existe en honor, poder, señorío, lo tiene Cristo. No hay lugar más alto. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El control del universo lo tiene Jesucristo. Esteban estaba siendo apedreado, Hechos 7. Le estaban tirando piedras por predicar el evangelio. Dice la Biblia que él abrió los ojos, volteó hacia el cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Esteban murió con gozo. ¿Sabes por qué? Porque Esteban sabía que aún su muerte como mártir era la voluntad del Señor, que su casa no era lo que él tenía aquí. Su verdadera ciudadanía estaba en los cielos y él iba hacia allá. Vivir desde la óptica, desde la perspectiva de quién es Jesús, nos libra, hermanos, de aferrarnos a esta vida que es temporal, pasajera, débil, frágil, que según el Salmo 90 dura 70 u 80 años más robustos. Vivir a la luz de quién es Jesús nos libra de anclarnos aquí y poner nuestros ojos allá arriba en los cielos, donde esperamos a nuestro Salvador. Nos lleva a vivir esta vida con la perspectiva correcta. Estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra. Nos lleva a vivir desde la perspectiva correcta, hermanos. Estaremos solamente un tiempo aquí, pero una eternidad en la presencia de Dios. Quiero terminar con esto. 4 cosas prácticas que podemos aplicar después de haber escuchado quién es Jesús. Estas 7 cosas que demuestran su identidad y cómo no solamente es el mensajero, sino el mensaje, cómo Él es la revelación perfecta de Dios. Primero, escucha la voz de Dios en Cristo. No busques en otro lugar o en otra persona. Si tú realmente quieres conocer a Dios, ven a Jesús. Algunos con un deseo genuino de buscar a Dios caen en cosas como la adivinación,
tratando de buscar o siguen a un hombre que es profeta, alguien que les ande adivinando su futuro. ¿Realmente quieres a Dios? Ven a Cristo. Dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Una característica de una verdadera oveja es que escucha la voz de su pastor, y Cristo es el pastor de las ovejas. Ahora, ¿cómo te va a hablar Dios? Dios te va a hablar a través de su palabra. Dedica tiempo a conocer su palabra y a cultivar una relación íntima con Él. Este año no te puedes privar tú de que Dios te hable realmente. Disciplínate en la lectura de las Escrituras. Toma un tiempo de tu día para conocer a Dios a través de la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Dios te va a hablar a través de la palabra. Hermanos, hay tantos recursos que hoy tenemos a la mano. Tenemos las mismas escrituras en el celular, en la tableta, o muchas versiones. Pero también hay un chorro de materiales en internet, como planes de lectura, inclusive planes de lectura audibles si no puedes leer. Pero no dejes que tu corazón se haga ocioso ante las cosas de Dios. De hecho, la Biblia dice que reprendamos a los ociosos. Y toma esta exhortación. Si este año tú no estuviste leyendo o estudiando las Escrituras, mira, hay veces, y lo voy a decir porque ya sé que están grabando, pero no importa. Venimos a una consejería y es que no sé por qué me siento así. Es que siento que todo está mal. Las primeras preguntas: ¿estás orando? No. ¿Estás estudiando la Biblia? No. Entonces, tú puedes pasarte toda la tarde hablando de tus problemas, de tus situaciones, de cómo te sientes, de cómo tu alma está. Pero si tú no tomas el recurso que Dios ha puesto en tus manos para alimentarte, para saciarte, para renovar tu mente, para darte sabiduría, para darte inteligencia, para darte prudencia, para darte poder, entonces, ¿y sabes dónde está todo eso? En la comunión con el Señor. Ahora, no es que no sea necesaria la consejería. En muchos casos es muy bueno que vayamos. Es más, aún en ese caso que te cuento es bueno, porque es bueno que nos recuerden eso y nos exhorten en eso. Pero muchas de las situaciones que quizá este año pasado vivimos tenían que ver como parte de nuestro ocio espiritual. Es increíble cómo podemos tener energía y planes para hacer 1000 cosas en el día, pero cuando se trata de las cosas de Dios nos llega un cansancio, nos llega una pesadez, un desinterés. Yo quiero decirte, eso es un estado peligroso del corazón. Si Jesús se revela a través de las Escrituras y Jesús es la revelación de Dios, ahí es donde debe estar mi corazón. ¿Y sabes dónde debe estar tu lucha? Ahí es donde tienes que consagrarte. Ahí es donde tienes que luchar contra tu pereza. Ahí es donde tienes que luchar contra tu pecado de incredulidad. Es ahí, en tu intimidad con Dios, donde tenemos que pelear contra este cuerpo que se rebela, contra esta carne que no quiere. Ahí tienes que someterla, hacer tu ayuno de redes sociales, hacer tu ayuno y oración. Porque si tú esperas a que esta carne solo quiera, te tengo malas noticias. Esta carne es bien rebelde y va a hacer exactamente lo contrario de lo que deberías de hacer. Tienes que sujetarle y tener dominio propio y decirle: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y la carne: no, ¿cómo que no? Él me hizo y no yo a mí mismo. Él es mi creador, Él es mi hacedor, Él es mi porción. Y esa es la vida del cristiano. Ay, pues es que no me dan ganas de leer. Pues bienvenido al club. Así de ganas. De repente algo empieza a suceder. Empiezas a leer, a estudiar, y entonces la mente empieza a ser transformada y renovada. Y lo que antes te pesaba hacer, ahora es un deleite hacer. Ahora es como cuando decimos, le agarras el sabor y dices: de lo que me estaba perdiendo, mano. ¿Sabes cuáles han sido en el ministerio las más grandes transformaciones que yo he visto en personas? Personas que al llegar empiezan a agarrar el hábito de estudiar las Escrituras.
ya sea con algún hermano en un grupo comunión, a veces con mi esposa, las mujeres que están estudiando la Biblia virtualmente. Y yo he visto y dices, ¿cómo es posible? Esta persona tiene unos meses y veo un gozo, veo un crecimiento, veo un entendimiento, porque todo está ligado a las Escrituras. Si tú piensas crecer este año separado de las Escrituras, te tengo malas noticias, te estás engañando a ti mismo. No jala así. Las Escrituras es más que letras y es más que ciertos libros acomodados. Las Escrituras, hermano, es la voz de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tiene poder para convertir tu alma y mi alma. Segunda cosa, si ya vimos que Él es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el victorioso que está sentado a la diestra de Dios Padre, confía en su poder. No hay cosa que Él no pueda hacer. No hay nada que se oponga al poder de Dios. No puede. Recuerda, sean tronos, dominios, tronos, nada. Él es la máxima autoridad en el universo. La lección del 2024 y la lección del 2025 hasta que el Señor venga, se llama confía y depende de Él. Esa es la lección. Mientras tú y yo permanezcamos en esta tierra, nuestra alma necesita ser enseñada y entrenada en confiar y depender más en Jesús, más en Jesús y más en Jesús. Porque la tendencia natural de esta alma, de este corazón, es hacer su propia voluntad y confiar en sí mismo. Pero si tú eres un verdadero creyente, la lección de aquí en adelante hasta que Cristo venga o tú partas con el Señor, se trata de confiar más en Él y depender más de Él. Confía en su poder, confía en quién es Él, y tu alma tendrá reposo. Tercera cosa, no te olvides del Evangelio. Recuerda su obra redentora. Recuerda que Él te reconcilió con el Padre y ahora puedes entrar todos los días. Oportuno socorro encontrarás cuando entres a su presencia, al trono de su gracia. No te olvides de eso. No es por tus obras, no es por tu buen comportamiento. Dios está contigo y te ama. Cuando la riegas, te peleas con tu esposa, dices lo que no querías decir, también la arremetes contra los hijos o contra la suegra, no sé. Cuando estás en tu peor momento, también ahí Dios te ama y tiene misericordia de ti. También ahí hay gracia para ti. No nomás cuando vienes a la iglesia los domingos y eres amable y tuviste una semana donde a lo mejor leíste la Biblia, fuiste a tu grupo de comunión y tú te sientes muy bien por eso y dices, no, ahora sí Dios, siento que Dios está conmigo y Dios me está respaldando, porque pues he hecho las cosas bien, pastor. O sea, se supone que es así, ¿no? Te tengo una noticia. Dios es Dios en los valles más bajos, pero también es Dios en las alturas, en los montes. Dios te ama igual. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Que siempre hagas su voluntad y que te comportes como un hijo de Él. Pero Él ya estimó que no siempre te vas a comportar así. Por eso existe la gracia y la misericordia, que es nueva cada mañana para ti y para mí. Tenemos la tendencia religiosa a pensar que solo Dios es bueno con nosotros cuando hacemos las cosas bien. No olvides el Evangelio, porque el Evangelio te dice lo contrario. El Evangelio te dice que Dios te ama y Dios sigue obrando en tu vida a pesar de ti mismo. No por mí. Dios está conmigo porque miren, yo hago esto, yo hago lo otro. No. Dios es fiel, misericordioso a pesar de mí. Yo no lo merezco, ni tú tampoco, pero se nos olvida. Iniciamos con la gracia como diciendo, yo sé que no lo merezco la salvación, pero en el caminar olvidamos la gracia y pensamos que todo es con mérito. Si yo hago las cosas bien, si yo hago las cosas mejor, Dios me va a dar más. Yo quiero decirte, no olvides el Evangelio. Todo es por gracia. Si Dios te da más, no es por ti, es por gracia. No lo merecemos. Todos fallamos. Todos la regamos. Este 2025, ¿sabes qué? Como pastor de esa iglesia, yo espero que te vaya muy bien y que cada vez seas más obediente al Señor, porque Él es digno de eso. Pero también sé que la vas a regar igual que yo. Y espero en verdad que no olvides el Evangelio. Que no olvides que la primera no la merecían ni la segunda tampoco. Todos por gracia. No lo olvides, porque lo olvidamos cada rato.
Lo olvidamos cuando venimos aquí y decimos: Señor, gracias por tu misericordia, decimos perdón, salimos, se nos atraviesa alguien y lo queremos matar. ¿Y dónde está la gracia que yo recibí? Se nos olvida cuando estamos casados y le queremos echar la culpa de nuestra infelicidad a nuestro esposo o a nuestra esposa, y se nos olvida lo que yo he recibido en Cristo Jesús. Olvidamos el evangelio. Y por último, a la luz de todo esto que estamos hablando, adora a Jesús como lo que Él es: el Rey de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, la revelación perfecta de Dios, Dios mismo hecho hombre aquí en la tierra. Que nuestra vida se trate de adorarlo a Él. Tú y yo adoramos todos los días, para eso fuimos hechos. La pregunta no es si estamos adorando, la pregunta es a quién estás adorando. Y mi oración es que después de este sermón, a la luz de esta gran verdad de quién es Jesús, tu adoración sea solamente para Él, porque Él es el único digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. Todo lo demás son ídolos vanos que no tienen vida, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Pero tu Dios y mi Dios es el Dios todopoderoso, verdadero y que vive por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. Gracias, Señor, te adoramos en esta tarde, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, porque solo tú, Señor, eres digno. Guíanos a ti, guíanos, Señor, a ti. Guía nuestros corazones a ti. Enamóranos de ti. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Te necesitamos más de lo que nuestra alma puede reconocerlo. Te necesitamos a ti. Este año lo que anhelamos es verdaderamente conocerte y tener una relación contigo verdadera, genuina, constante, Señor. Y solo tú puedes hacerlo nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor.